Hola a todos, muchas gracias por la espera paciente. Tuvimos unos problemas técnicos. Les ofrecemos disculpas pues por este retraso. En todo caso, creo que la espera va a valer muchísimo la pena por la invitada que vamos a tener en este momento. Como ustedes bien saben, eh, estamos en un proceso de transformación de ciudad para los alumnos de la FADP, de programa Dibujo Arquitectónico, y también para los invitados, acerca de transformación de ciudad sostenible y la importancia de medios alternativos. Es por eso que hemos invitado a la arquitecta Laura Rojas, arquitecta pero también ciclista, de la Universidad Piloto de Colombia, máster en Ciencias de la Ciudad de la Universidad Politécnica de Madrid. Entonces, vamos a ver la importancia de este medio alternativo como una herramienta de transformación social, de una herramienta de transformación urbana, donde la idea es generar unos grandes impactos dentro de la urbe, muy asociado, relacionado con los proyectos integradores que estamos viendo desde hace 2 semestres. Entonces, sin más, le damos la bienvenida a nuestra invitada, la arquitecta Laura. Laura, bienvenida, muchas gracias. John, buenas tardes. A ti, muchas gracias por esa introducción, por la presentación. A las personas que nos están viendo, igual disculpas por los inconvenientes. Creo que toda esta virtualidad y las diferentes plataformas y formas de conectarse a veces pueden ser un poco abrumadores. Pero bueno, ya aquí estamos. Les quiero agradecer enormemente la invitación por este espacio para hablar sobre intervenciones urbanas para la movilidad activa, para contarles un poquito de lo que nosotros hacemos y cuál es nuestra visión y nuestro enfoque en cuanto a la transformación de nuestro territorio con la bicicleta como herramienta. Entonces a mí me gustaría compartirles pantalla, solo que no he encontrado dónde logro compartirla. Un nuevo pequeño inconveniente en todas las... No hay problema, Laura. Lo que dijiste, la virtualidad es abrumadora para todos. Entonces, creo que le das en el icono donde dice en directo y aparece un cuadrado con una flechita vertical al lado del micrófono. Sí, Ahí le das compartir y buscas ya la pantalla, la presentación que quieras compartir. porque me dice, bueno, creo que ahí me confirman. Sí, ahí está. Aprovecho de una vez para los invitados, las preguntas, comentarios que tengan, las pueden hacer en el chat y al final hacemos un breve conversatorio. Sí, Listo, ahora ahí se ve. Gracias. perfecto. Bueno, quería también hacerles esa recomendación, que lo hiciéramos un poco interactivo para no estar como en una charla magistral, que se sientan libres de preguntar y John en algún momento, si podemos ir contestando las preguntas, pues no sientan pena de ir interrumpiéndome. Yo voy a hacer algunas pausas también para que lo hagamos interactivo y yo les puedo hacer unas preguntas sencillas, pero que vayamos como conversando, ¿vale? Para que pues estemos como hicimos conversado. En este momento, ¿cuántas personas hay conectadas? No tenemos el dato aquí en este momentico. Bueno, Igual el webinar se graba para los que no puedan perfecto. asistir. Entonces, bueno, pues yo hoy específicamente voy a hablarles sobre intervenciones urbanas para la movilidad activa, que fue como el nombre y la temática de la charla cuando John nos invitó a este espacio que sugerimos que podíamos darle. Llevamos en este tiempo de pandemia, durante estos 8 meses, en estos diversos espacios hablando un poco de estos temas. Entonces, en algunos espacios hemos hablado de intervenciones urbanas con enfoque de género, hemos hablado específicamente de urbanismo táctico, hemos hablado específicamente de proyectos que hemos ejecutado, pero en esta me parecía pertinente poderlo abarcar desde todo el espectro que significa eso y cómo todos esos componentes se reúnen en este título de intervenciones urbanas para la movilidad activa. Como lo explicaba John en el momento de la presentación, nosotros somos Bisistema. Yo soy la líder de un equipo de arquitectos y urbanistas
que nos dedicamos en una oficina de taller de arquitectura y urbanismo de la bicicleta a diseñar y a planificar, ejecutar y hacer consultoría de proyectos centrados en las formas activas de transporte, como caminar y andar en bicicleta. Lo que nosotros hacemos es día a día poner todo nuestro conocimiento profesional y además de eso nuestra pasión por montar en bicicleta, que de ahí surge esta iniciativa Bicistema, para contribuir un poco a la promoción del uso de la bicicleta y mejorar los entornos para estas formas de transporte. Nos enfocamos específicamente en 4 líneas de acción. Desde lo arquitectónico, trabajamos con cicloestacionamientos y su instalación en contextos urbano-arquitectónicos. También en cicloinfraestructura y diseño, que es allí donde se concentra este fuerte de intervenciones urbanas para la movilidad activa que hace Bicistema, la consultoría de proyectos en estos temas específicos y talleres participativos con instituciones, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales que están interesadas en transformar sus territorios con base en la bicicleta y la caminabilidad en nuestras ciudades. Bueno, primero y para ir empezando, pues quiero que hablemos en un contexto de intervenciones urbanas. Quería preguntarles si ustedes saben qué son intervenciones urbanas, están familiarizados con el concepto, hay personas que no sepan hasta ahora su primer acercamiento o ya tengan una noción, una idea a través de investigación o están directamente involucradas y relacionadas con la ejecución y la gestión de realización de intervenciones urbanas en las ciudades. Entonces, no sé si tal vez haya alguna respuesta, si están familiarizados. John, desde la institución, ¿ustedes cómo lo han trabajado? Sí, esperando que alguno de los chicos pueda, si quiere, contestar, pero te voy adelantando. Estas intervenciones urbanas en esta nueva administración se han venido dando de forma activa, no tan activa como lo están haciendo en Bogotá o en Medellín, con el urbanismo táctico. Entonces, de hecho, este tema es nuevo pues, para los estudiantes y estamos pues, en ese proceso de socializar, de generar impacto dentro de la comunidad, de acercarnos a la comunidad, de ver cómo es ese proceso, ese desarrollo metodológico para lograr, digamos, este tipo de iniciativas. Obviamente ha sido un poco complejo, pues porque tenemos que tener un apoyo interinstitucional, pero nos hemos dado cuenta que a la comunidad le gusta mucho, le ha impactado pues este tipo de propuestas. Eso, digamos, es lo que te puedo decir, es un ejercicio académico que queremos pues que trascienda en este momento y creo que para allá vamos. Sí, y es muy importante el papel de la institución académica en estos ejercicios de intervenciones urbanas. Juegan un papel importantísimo a la hora de interactuar con la comunidad, con la ciudadanía, con la institución pública sobre todo. Esta foto que les traigo aquí es un ejemplo de una intervención que realizamos el año pasado precisamente en la ciudad de Cali, en el marco del Foro Nacional de la Bicicleta. Nosotros participamos del taller de intervenciones urbanas que se organizaba en el marco del Foro Nacional y junto a agrupaciones locales en Cali, como 100 en un día Cali, la Caja Urbana, el Laboratorio Urbano, no me acuerdo de qué universidad, y realizamos una intervención en la Avenida Colombia, junto al que me imagino que varios la deben tener referenciada, que es el Teatrino del Río. Entonces, en esta intervención, además de hacer la resignificación del espacio que ahora es el Teatrino del Río, también había una revisión de su contexto urbano inmediato, de cómo era esa conexión de la movilidad activa a ese espacio que se quería resignificar, ¿no? Encontrando que en su mayoría la conexión pues era peatonal, debía ser peatonal, pero no se encontraba con unas condiciones óptimas para el cruce peatonal y activo de las personas. Entonces trabajamos con estas colectividades ciudadanas en el marco de este evento nacional de la promoción de la bicicleta para realizar esta intervención en la ciudad de Cali. Y con esa respuesta tuya, John, y no sé si de pronto habrán más, pues las intervenciones urbanas son esas transformaciones que se deben dar en nuestros territorios, sobre todo en las ciudades, para darle una mirada
y una importancia a la movilidad activa, entendiendo la movilidad activa como la movilidad, la atracción humana. Más adelante voy a ahondar un poquito sobre eso. Entonces, es una transformación de la ciudad que es necesaria para reconocer diferentes personas en el espacio público y las diferentes necesidades que tenemos de movilidad o de vivencias en el espacio público urbano y que deben generarse a través de diferentes estrategias. Las intervenciones urbanas tienen diferentes tipologías de estrategias. Yo hoy aquí les traigo solamente 5, unas cuantas, pero existen estrategias de placemaking en las que pues se crean lugares y no diseños, de urbanismo táctico que con acciones de fácil ejecución en el corto plazo se pueden generar impactos en el mediano y en el largo plazo, acciones de acupuntura urbana, que es este concepto de Jaime Lerner, en el que la acupuntura urbana reconocer puntos enfermos de nuestras ciudades para generar una mejora, una transformación que mejore esa condición que se reconoce con esa acupuntura urbana, ¿no? De ese punto enfermo de la ciudad que debería transformarse. Un urbanismo ciudadano, esas intervenciones urbanas también por lo general están dadas desde esa necesidad ciudadana de cambiar las formas normales del urbanismo, las formas tradicionales del urbanismo técnico que se planea desde las mesas técnicas en las instituciones, pero que con el paso de los años nos deja ver una necesidad que el urbanismo es ciudadano porque es de las personas que vivimos la calle, ¿no? Que la habitamos día a día, que la caminamos y que la recorremos, pero que ese urbanismo técnico tradicional se convirtió en un lienzo para generar formas de urbanismo experimental. Ese urbanismo que empieza a reclamar un territorio, que empieza a hacer unas reclamaciones basadas en necesidades y vivencias de las personas que no fueron tenidas en cuenta cuando ese urbanismo tradicional se diseñó y se pensó. Entonces, esa es como esa conexión entre urbanismo ciudadano y urbanismo experimental. Yo más adelante, cuando les comparta la presentación, les puedo compartir algunos links y bibliografía donde pueden ahondar mucho más sobre las diferentes estrategias de urbanismo, sobre las diferentes de urbanismo ciudadano y intervenciones urbanas, las diferentes metodologías que existen para que puedan ahondar un poquito más en esta conceptualización técnica. Se caracterizan por varios ejes principales, que son la apropiación ciudadana, como le decía John, esa apropiación ciudadana y esa transformación que se da en la ciudad gracias a las necesidades y vivencias de las personas. Están basadas en su mayoría en propuestas ciudadanas, esas propuestas que empiezan a hacer las personas usuarias del espacio público, de la vida, de lo que pasa de nuestras casas hacia afuera, y esas propuestas ciudadanas son las que de verdad transforman el entorno y que están basadas en sus necesidades propias. Se caracterizan también por ser de fácil y de rápida ejecución. Las intervenciones urbanas tienen este enfoque y este objetivo y es lograr soluciones en el corto plazo que de verdad respondan a esas necesidades que tienen estas diferentes problemáticas en el espacio público. También estas intervenciones urbanas se caracterizan por ser medibles y sostenibles en el tiempo. Estas intervenciones, lo recomendable es que puedan generarse unos indicadores de medición en los que se pueda ir evidenciar cómo esas mejoras efectivamente están respondiendo a factores de peso, es decir, que haya alto flujo de caminabilidad, de ciclistas, que sea necesario hacer medidas de pacificación del tránsito, que sea necesario proyectar ciclovías, que sea necesario cambiar nuestros andenes, nuestras aceras para poder tener una mejor calidad de movilidad peatonal y sostenibles en el tiempo, es decir, que sean intervenciones que a pesar de su fácil ejecución y de su impacto en el corto plazo, puedan con el tiempo generar una sostenibilidad que genere cambios en el mediano y en el largo plazo. Que de verdad esas acciones puedan tener un cambio y una incidencia directa en ese urbanismo tradicional para que el entorno se transforme de manera permanente. ¿Y por qué para la movilidad activa? Porque conectadas directamente a la movilidad activa y a esta forma de tracción humana de movernos, ¿no? Entendiendo la movilidad activa como caminar, como transportarnos en bicicleta, las personas que se transportan en sus sillas de rueda, pues a tracción humana con sus brazos también se transportan, los triciclos, las patinetas, la ciclologística actualmente,
La micromovilidad, por ejemplo, en nuestros entornos es muy común tener movilidad como visitaxismo, por ejemplo, que facilita cortas distancias, es un medio de transporte en su mayoría de las veces un poco más económico que el transporte público, lo cual representa un beneficio para muchas personas en las comunidades que no cuentan con la accesibilidad neta económicamente para acceder a transporte público, por ejemplo. Entonces, todo esto es lo que se entiende por movilidad activa y el foco de por qué intervenciones urbanas para la movilidad activa, para mejorar esa experiencia de movernos a tracción humana en nuestros espacios públicos urbanos actualmente, porque, no sé, me gustaría que me compartieran alguno, John tal vez, o alguna de las personas que nos esté escuchando, cómo es esa experiencia de la movilidad activa para cada uno de ustedes, cómo se sienten al caminar o cómo se sienten al andar en bicicleta en sus ciudades para las personas que montan en bicicleta o que se dediquen a la ciclologística o que sencillamente caminen todos los días en sus trayectos tradicionales. ¿Cuál es ese sentir? ¿Cuál es esa percepción? Mientras si hay algunas respuestas, la mía personal, por ejemplo, yo monto en bicicleta, ya van a ser aproximadamente 8 o 9 años, y a pesar de que es mi medio de transporte diario, nuestra herramienta de trabajo diaria también, en una ciudad como Bogotá, aún siento mucho miedo al transitar por las calles en mi bicicleta y también caminando, porque como perfil poblacional, al ser mujer, por ejemplo, tengo más exposición a problemáticas del espacio público que hacen que desde mi percepción yo me sienta insegura en el espacio público, por ejemplo. Pero en lugares donde la infraestructura tiene un diseño distinto que responde a esas necesidades, como cicloinfraestructura, por ejemplo, mi percepción es diferente. Puedo llegar a sentirme un poco más segura, pero no netamente del todo por otros factores asociados, por ejemplo, a la inseguridad vial, por ejemplo, y también a mi seguridad, a mi integridad física, de que está relacionada a robos y demás. No sé si alguien ya nos compartió o John directamente cómo es esa percepción, ese sentir de nuestra movilidad activa de cada uno. Sí, inclusive tengo una pregunta de una estudiante, creo que la resolviste hace un momento. Digamos que por cuestiones de plataforma y no se pueden abrir los micrófonos y algunos estudiantes están por celular, entonces supongo que les queda un poquito complejo. Pero tengo aquí en el WhatsApp, me pregunta una alumna acerca de ¿qué te referías con enfoque de género? ¿Qué tiene que ver lo del enfoque de género? Eso por un lado, creo que ya lo has comentado. Y respecto a la pregunta, pues Cali en este momento todavía no contamos con esa infraestructura necesaria para una movilidad segura. Se están haciendo pues esfuerzos importantes desde la administración. Se han, digamos, diseñado y construido unas ciclorrutas, pero que no tienen, digamos, esas condiciones técnicas para una movilidad segura. Simplemente son unas vías muy cortas, donde a veces muchos ciclistas prefieren irse por otra parte que por esas ciclorrutas, pues que no tienen esas especificaciones. Entonces, bueno, esa es la pregunta. Si quieres la contestas ahora o Sí, más rato, pues que sigas con el tema. exacto, más rato voy a ahondar un poquito en eso, pero para responderle rápidamente y como lo voy a seguir tocando, de una vez queden familiarizados y familiarizadas. Entonces el enfoque de género diferencial y de derechos con el que nosotros trabajamos es ponernos las gafas de la movilidad, de las necesidades de movilidad que tienen un perfil poblacional distinto a los hombres, es decir, las mujeres, las personas mayores, los niños, las niñas, las personas con algún tipo de movilidad reducida o alguna capacidad distinta para movilizarse y suplir sus necesidades, los grupos étnicos, por ejemplo, la comunidad LGTBIQ, esas necesidades que tienen las personas diversas en el espacio público. ¿Y por qué hago diferencia entre hombres y este grupo de personas? Diferente no solamente las mujeres, porque tenemos ciudades planeadas desde un urbanismo pensado para el uso del automóvil y no solamente para el uso del automóvil, sino desde la perspectiva de lo masculino, de suplir las necesidades de transportarse de un punto A a un punto B para hacer unos desplazamientos funcionales de el punto de vivienda al punto de trabajo, pero solamente desde las necesidades de lo masculino, ¿no? De cómo que esta persona necesita solamente
estas vías para el transporte motorizado, pero como no hay una respuesta desde los diferentes enfoques que mencioné, género, diferencial y de derechos, de suplir estas necesidades de las personas que se transportan con niños, por ejemplo, que se transportan con coches de bebés, no solamente las mujeres, que acompañan a las personas mayores a viajes del cuidado, a citas médicas, a recoger medicamentos, incluso el mismo ejercicio de llevar a los niños y las niñas a la escuela. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de enfoque de género, de verlo con este enfoque también de cuáles son las necesidades de las personas diferentes a los hombres que necesitan también ser pensadas y planeadas desde el momento en el que se está pensando técnicamente el diseño de nuestras ciudades. Ese es como el foco de ese enfoque para como responderlo en este momento, pero a medida que vaya como hablando y contando, pues voy a ir como ahondando un poquito más, pero es en resumidas es. Y con relación a lo que John dice, efectivamente, en nuestras ciudades en contexto latinoamericano, las ciclorrutas empiezan a suceder. El caso de Bogotá, que es una transformación que comenzó hace 20 años, en la que empezó a suceder esta transformación al uso de la bicicleta y empezaron a generarse diferentes tramos de ciclorrutas, pero empezaron a evidenciarse otro tipo de problemáticas en esos tramos de ciclorrutas, como lo dice John, que sucede también en Cali, y es que hay problemáticas asociadas a la conexión de la cicloinfraestructura, primero, y a las condiciones de diseño de esa cicloinfraestructura. O sea, como también es necesario pensar en los servicios integrales que necesitan las personas ciclistas y no solamente la generación de tramos de bicicarriles que no respondan a esas necesidades, que también sucede en ciudades como Lima, por ejemplo. Esta es una fotografía de una intervención en la ciudad de Lima, en Perú, ciudad ciclista que realizamos en 2017, y la intervención se enfocaba en cómo solucionar una conexión entre dos tramos de ciclorrutas que pudiera responder a las necesidades de las personas ciclistas para cruzar en diferentes sentidos, porque había ciclorruta, bicicarril en ambos sentidos, y además de eso, también pudiera responder a esa movilidad peatonal que también sucedía en ese cruce. Entonces, por eso nosotros desde esa perspectiva trabajamos también en cómo esa movilidad necesita una mirada distinta a el diseño que se da para estas condiciones de movernos activamente, caminar o andar en bicicleta y empezar a reconocer en nuestros entornos cuáles son esas problemáticas que va dejando esos trazados, y no solamente los trazados, sino les pongo otro ejemplo, y es la generación de grandes vías para el transporte público, ¿no? Está asociado a un desarrollo, a un incremento en nuestro desarrollo urbano, pero que deja con ello otro tipo de problemáticas. En la ciudad de Bogotá, me imagino que en Cali también, solamente he estado 2 veces y tuve una percepción similar de algunas vías, y es como las grandes vías para el transporte motorizado y para el transporte público, no todas las veces, en nuestro ejemplo aquí los ejes viales de, algunos ejes viales de Transmilenio, como la calle 80, otro que no es Transmilenio, pero que sucedió lo mismo, fue una ampliación vial como la Avenida Ciudad de Cali, empieza a dejar unos pequeños espacios residuales en nuestras áreas urbanas, espacio público efectivo, de hecho, pero que son zonas de la ciudad abandonadas, asociadas a este desarrollo urbano para el transporte público o para el transporte motorizado, que a futuro empiezan a generar unas problemáticas en el espacio público, porque son lugares, espacios residuales que no tienen ningún tipo de uso claro, son espacio público efectivo, pero no tienen las condiciones óptimas para que las mujeres se sientan seguras caminando, para que las personas mayores salgan a caminar en su barrio, en su vecindario, pero que son una problemática asociada a ese desarrollo que viene con el tiempo de este urbanismo tradicional del que hemos venido hablando. No sé si hasta aquí haya aparecido algún otro tipo de pregunta. Sí, un comentario de Jefferson. Nos dice, me parece súper interesante estas intervenciones urbanas, incluso un proyecto que se propuso de cambiar la avenida Sexta, pues yo creo que la conoces, Sí. a devolverle ese espacio transitable como lo fue en el pasado y recuperar pues esa memoria colectiva. Creo que es un comentario pues bien interesante de Jefferson, de cómo ese urbanismo, cómo esas iniciativas
empiezan a devolver esa memoria colectiva que antes pues o escuchábamos de nuestros padres acerca de lo que era la Avenida Sexta y de recorrerla y todas esas, digamos, como relaciones físico-afectivas pues que podía generar ese tránsito. Y que está asociada al sentir, ¿no? A la percepción de lo que yo siento o sentía en esos momentos en los que era diferente, esa es la movilidad. Pero una situación asociada a ese desarrollo urbano para tener más vías para los carros o para el transporte público, infraestructura de transporte público, dejó de lado un poco esta percepción de cómo se siente de confort en el espacio público de las personas y además de eso de la tradición, de lo tradicional. Es bien importante porque pasa todavía más en ciudades como Cali, Barranquilla, por ejemplo. Bogotá es una ciudad tan grande, entonces claro, empieza a tener estos ejes urbanos, pero igual sucede lo mismo. Esta fotografía de en este slide puntualmente es una intervención urbana que nosotros hicimos en un espacio urbano residual como el que les comentaba en la avenida Ciudad de Cali, una pequeña porción de cuadra en el que pues había ahí un espacio público efectivo, pero no había ni siquiera una apropiación directa por parte de los vecinos inmediatos del espacio, de estas fachadas cerradas, pero que son viviendas, espacios residenciales, pero que al espacio estar en un punto tan deteriorado, no generaba ningún tipo de apropiación y al momento de trabajar con la comunidad, esto todo fue un proceso participativo, más adelante les voy a contar también rápidamente cómo hacemos nosotros las intervenciones. Ellos también hablaban un poco de eso, de cómo, sobre todo las personas mayores que allí habitan, cómo era distinto antes, cómo pues esta fachada ciega que les quedó a esa gran vía no les invita ni siquiera a asomarse a la ventana si algo extraño sucede, si algún evento peligroso está sucediendo. Esta intervención especialmente nosotros la trabajamos con enfoque de género porque precisamente fue el piloto de urbanismo táctico Me Muevo Segura, una intervención basada en datos que tenían datos diferenciados por género. De hecho, fue una medición sobre la seguridad y la percepción de las mujeres en horarios nocturnos en Bogotá. Entonces, estas intervenciones, estas transformaciones de ciudad también permiten eso, recuperar un poco la memoria colectiva, el confort de las personas mayores en nuestras ciudades, porque cada día les hemos restringido más el uso de la ciudad. Por ejemplo, situación de pandemia, son una de las personas que más han sufrido el confinamiento, que más se les ha negado el uso del espacio público y que son una población que para ellas es vital ese uso del espacio público, ese uso recreativo de la caminata, la contemplación, pero que aún así igual antes de la pandemia es un espacio público que en la mayoría de las veces no suple las necesidades de este tipo de personas. Entonces es bien importante eso que hablaban, como Sí, para, dilo. no, tenía otra pregunta, pero no, dale, es de la profe Mónica, de pronto en el transcurso si puede ir resolviéndola. Eh, la profe Mónica también está trabajando con alumnos de la Fundación de Arquitectónico, precisamente con los temas de urbanismo táctico desde hace algunos semestres. Ya pregunta, si bien el urbanismo táctico se visualiza principalmente en las superficies, digamos pisos, superficies horizontales, ¿es posible realizar intervención sobre el elemento arquitectónico desde, digamos, el concepto de urbanismo táctico? Sí, claro. Un ejemplo, me voy a volver otra vez. Ahí es donde nosotros, desde nuestras profesiones y desde nuestros quehaceres y desde el propósito que le pongamos a cada una de las intervenciones, hay que pensar cuál es la problemática puntual que queremos solucionar, que en su mayoría de las veces, o algunas de las veces, no necesariamente tiene que ser una solución horizontal, solamente en piso. Entonces, uno de los ejemplos aquí es nosotros desde el arquitectónico reconociendo el espacio que había y trabajando con la comunidad vecina. Había además de una necesidad de cambiar a nivel horizontal y en piso el aspecto del espacio, también había una necesidad de generar actividades en ese espacio público. O sea, no solamente hacer una transformación estética, sino que se generaran las actividades que propiciaran la vida en ese espacio público. Entonces había un reto muy grande y era que al ser una intervención de fácil ejecución y de urbanismo táctico, no podíamos contemplar hacer instalaciones de mobiliario fijo en el espacio público y además de eso, teníamos otro reto grande y era cómo intervenir este arquitectónico, que en este caso eran las casas de la comunidad vecina, para generar esas actividades culturales. Entonces ahí fue cuando
gracias al trabajo comunitario y como a esa necesidad de generar algo cultural, uno de los muros se convirtió en un cinema, en un muro cinema, para responder a este uso de necesitamos hacer actividades culturales, queremos utilizar nuestro espacio público inmediato, pero no podemos hacer instalaciones, pero tenemos una herramienta muy poderosa como es la pintura, que no solamente es muy poderosa a nivel horizontal. Eso es como uno de los ejemplos y hay bastantes ejemplos a nivel internacional en la que también se genera un mobiliario efímero, en otros casos fijo, con materiales reciclados, que no solamente están asociados al arquitectónico existente que esté respondiendo a estos entornos urbanos que necesitan de esta acupuntura urbana, sino que también responden a un nuevo mobiliario que puede ser un objeto arquitectónico que también devuelva la vida y las características de estos espacios públicos. Bueno, y en línea con todo esto que estamos hablando de lo que pasa en nuestras ciudades, la prioridad del uso del automóvil, pues esto es la versión invertida de esa pirámide de movilidad que tenemos en nuestras ciudades, ¿no? Porque se le da es una prioridad al uso del vehículo, las vías están netamente pensadas para el transporte público de las personas, las motocicletas, porque hacen uso de los mismos espacios para los carros, y de últimas se suele dejar estas necesidades de movilidad de las que hemos venido hablando, ¿no? Las personas que caminan, las personas que montamos en bicicleta, las personas que utilizan otro tipo de medios de transporte, patinetas, ahora estas patinetas eléctricas, entonces las personas con sillas de ruedas, las mamás con carritos de bebés. Entonces esta pirámide invertida de la movilidad lo que busca es poner encima como prioridad a este tipo de movilidades activas de tracción humana, entendiendo que desde la perspectiva y desde la necesidad que tenemos de preservar la vida en el espacio público, hay que responder es en qué necesitan las personas que caminan, que montan en bicicleta, que tienen condiciones de movilidad distintas para desplazarse, para tener una movilidad óptima en el espacio público, para que haya una preservación de la vida ante todo. Entonces, esta es la de la izquierda, es esa pirámide invertida que nos sugiere Bicycle Network, pero a la derecha tenemos el reparto modal del contexto latinoamericano, encontrando que solamente el 2% de las personas montamos en bicicleta. El 42% de las personas se movilizan en transporte público, el 26% de las personas caminan y el 22% de las personas pues utilizan el automóvil, ¿no? Entonces tenemos un reto como contexto latinoamericano de cómo vamos a lograr que llegar a esa pirámide de movilidad invertida esté alineado con nuestros accionares desde las mesas técnicas, desde las mesas de los espacios privados, desde las mesas académicas. Entonces, tenemos un reto muy grande porque esta pirámide de la movilidad invertida de verdad sea una realidad en nuestros contextos latinoamericanos y por eso también este tipo de intervenciones, enfocarlas en esta movilidad se hace prioritario, se hace necesario priorizar la movilidad activa en los entornos urbanos para responder a las necesidades de movilidad de las diferentes personas que hemos venido hablando. Y para esto voy a hacer una repasada rápida en nuestra metodología. Nosotros partimos desde un momento del diagnóstico, que es diagnosticar esas situaciones, diagnosticar cuáles son esos puntos neurálgicos en la ciudad en la que no funciona este tipo de condiciones para la movilidad activa, que en nuestros entornos urbanos pues tenemos una cantidad de puntos en nuestras ciudades en las que eso no funciona de manera adecuada, para posterior en ese diagnóstico de los contextos urbanos y de las necesidades de las personas, de las percepciones de las personas, pasar a un proceso de diseño y no solamente el diseño técnico entendido desde nos sentamos a diseñar la vida, sino nos sentamos participativamente a diseñarlo con las personas que en realidad lo necesitan y lo van a utilizar, ¿no? Nosotros lo que hacemos es ser un vehículo de esas necesidades que tienen las personas para plasmarlo técnicamente, en algunos de los casos, en otros casos de manera natural, que fluya lo que necesita y quieren las personas, para posterior a eso hacer una ejecución de esas acciones de transformación urbana, evaluarlas y generar una sostenibilidad en el tiempo, para que esas intervenciones tengan ese impacto esperado y esa solución en el mediano y en el largo plazo. ¿Por qué? Porque hay que perseguir ese cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Entonces, todo esto que estamos hablando va en línea con unos desafíos que tenemos como entornos urbanos, que tenemos que alcanzar además a 2030, que son desafíos que se convirtieron en objetivos, ¿no? Esos objetivos de desarrollo sostenible de los que tanto hablamos día a día, tienen que ir también alineados con este concepto de por qué tenemos que intervenir nuestros entornos urbanos para
poder tener mejores condiciones de movilidad activa, para generar una igualdad de género en el espacio público, lo que hablábamos y la pregunta que me hacían hace un momento, por qué es necesario reconocer las necesidades diferentes de otras personas en las que no hemos pensado con el paso de los años, para generar condiciones de trabajo decente y crecimiento económico. Muchas de estas personas, además de eso, tienen una vida económica gracias al espacio público urbano y en la mayoría de las veces les hacemos es una negativa o no les damos las condiciones necesarias para que esto suceda, y cómo también esto puede ser netamente contundente en el desarrollo económico de América Latina, y no solamente ahorita en el desarrollo económico, sino en la reactivación económica y en la recuperación de una crisis financiera que además nos trajo toda esta situación de pandemia, ¿no? Trabajar realmente en la innovación, en la infraestructura, que la innovación en nuestra infraestructura es eso, en cómo mejoramos lo que tenemos, porque tenemos también estos imaginarios asociados a necesitamos más vías para descongestionar nuestras ciudades y para que más carros entren en ellas, para que tengamos más buses, para que tengamos más carros de motor, pero no estamos pensando de verdad en cómo la innovación significa mejorar, no sumarle y sumarle y sumarle a cosas que realmente no. Es como el ejemplo típico en estos casos es como querer solucionar problemas de obesidad con un pantalón más grande, ¿no? Para hacer reducción de la desigualdad de nuestros espacios, tenemos entornos urbanos muy rudos con la diversidad de personas. Tenemos espacios urbanos en los que se nos discrimina por nuestro color de piel, se nos discrimina por nuestro sexo, se nos discrimina por una cantidad de cosas, por nuestros grupos, si pertenecemos a algún grupo étnico. Entonces también es necesario reconocer estas necesidades para hacer esa transformación y reducir esa desigualdad en la que vivimos realmente, para poder tener ciudades sostenibles y comunidades también sostenibles, porque todas estas problemáticas generan un impacto en la vida social de la ciudadanía. Es impresionante y son impactos de los que no nos damos cuenta. Y para ello es necesario que siempre sea transversal lograr alianzas para lograr esos objetivos. Y esas alianzas están enfocadas en con quién hacer esas intervenciones. Entonces, nosotros evidenciamos también cómo, que por eso les decía, cómo el papel de la institución académica es bien importante, y de maneras iguales de las entidades privadas, de los gobiernos locales, de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, porque entonces les voy a poner un ejemplo para los que son arquitectos, arquitectas que me estén escuchando. La participación ciudadana en Colombia hasta el momento es socialización, está cambiando, de verdad que hay organizaciones e instituciones que se están dedicando a darle la vuelta a ese escenario. Por ejemplo, en Bogotá están fortaleciendo el escenario de participación ciudadana, y sobre todo ahorita en estos tiempos de pandemia en la que hay que hacerlo en un gran porcentaje de manera virtual, pero esa conexión con la ciudadanía siempre ha sido la socialización, ¿no? De esto es lo que se diseñó porque se necesitan más vías para los carros, o así tienen que quedar este andén con este centro comercial, esto es lo que les vamos a hacer, personas de la comunidad, y va a pasar en tales fechas y comenzamos, o en la mayoría de las veces ya comenzamos, ya estamos rompiendo, ya no hay en realidad un involucrar a la ciudadanía desde las necesidades, desde lo que realmente necesitan para que esos diseños respondan a eso, ¿verdad? Al final, ¿quiénes son las personas usuarias finales? Entonces hay que también, además, en trabajar en alcanzar esa pirámide invertida de la movilidad, en que de verdad trabajemos basados en las necesidades de la ciudadanía, reconociendo las diversidades y lo que esto representa, hablando de enfoque de género, diferencial y de derechos. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta, si esto responde un poco a lo que ahorita me comentaba John, que nos preguntaban. Sí, Laura, acá hay una pregunta, voy a tratar de reinterpretarla de un alumno, que es cómo es la metodología de trabajo para las intervenciones. Creo que es más bien la metodología técnica, digamos, no de coordinación, sino que creo que se refiere más a esa metodología de las formas y las figuras geométricas, pero creo que eso es un paso ya en la última etapa. De hecho, ahorita me voy a devolver también entonces. Estas son las 5 fases de nuestra metodología para hacer intervenciones. En estas 5 fases nosotros tenemos 4 pasos específicos por cada una de las fases. De hecho, también cuando les comparta la presentación puedo compartirles un link que tenemos de manual de intervenciones urbanas, en la que aparece a detalle esta metodología técnica y qué es lo que hacemos nosotros en cada uno de estos pasos. Además, hay bastante bibliografía en cuanto a metodologías de urbanismo táctico, hay bastantes manuales y guías,
en las que cada organización, gobierno, organización ciudadana tiene diferentes metodologías para abordarlo, pero que al final tienen el mismo propósito y el mismo objetivo. Entonces, así de resumen rápido, todos estos pasos están enfocados en cuáles son las alianzas que hay que hacer, cuáles son los papeles o cuáles son las gestiones que hay que seguir según cada una de las etapas. Por ejemplo, en cuanto a los trazados que preguntaban, eso es algo que se soluciona y se trabaja de manera participativa y colectiva en la segunda fase, que es el diseño, en cómo esos patrones deberían responder a lo que la comunidad necesita, a lo que les comentaba en el ejemplo de la intervención de nuestro jardín cultural en la localidad de Suba, cómo además de hacer una transformación estética generamos un tipo de uso cultural basados en las necesidades de las personas y con las personas, con la comunidad vecina. Entonces eso se hace en la segunda fase de diseño, en la ejecución todo ese plan logístico que hay que armarse para que las cosas pasen dependiendo de los tiempos de intervención y de las escalas de las intervenciones. Entonces, no es lo mismo y el mismo tiempo, recursos y gestiones para hacer un cruce vial que un espacio residual urbano, por ejemplo, tampoco son los mismos instrumentos de medición. Entonces, para intervenir los cruces viales, hacer medidas de pacificación vial, generar ciclovías emergentes, mejorar intersecciones ciclistas, es necesario hacer conteos, por ejemplo, de peatones, de ciclistas, cambios de semáforos, número de vehículos transitando por estas vías principales o por los puntos que se quieran intervenir. Y, por ejemplo, los espacios urbanos residuales, las intervenciones que están enfocadas a ese mejoramiento de espacio público, necesitan también otros instrumentos de medición asociados a las percepciones, asociados a variables estructurales del espacio público. Entonces, esto es todo lo que se organiza en ese plan logístico en la fase de ejecutar, al momento de evaluar los instrumentos para evaluarla, que normalmente en nuestra metodología coinciden con los instrumentos de la fase número 1, que es el diagnóstico, para poder tener datos comparables, datos cuantitativos y cualitativos, y con el tiempo se pueda generar un plan de sostenibilidad, que es la última fase de cómo lo sostenemos en el tiempo, cómo generamos que esas alianzas que se hicieron para lograr las acciones puedan perdurar en el tiempo. Entonces, esa es nuestra metodología puntual, estas 5 fases. Y lo que les digo, les puedo compartir el link del manual para que puedan echarle un vistazo. Es una metodología flexible que se puede adaptar a cualquier ciudad, a cualquier tipo de intervención, eso sí, entendiendo lo que les decía, cómo los instrumentos son diferentes, cómo si vamos a hacerlo para mejorar la seguridad vial debe incluir unos conteos precisamente de vehículos y de personas para poder tener datos medibles tanto en el momento del diagnóstico como en el momento de evaluar. Ese es un poco el resumen metodológico, que si lo ahondara, igual también les puedo compartir los links de otras presentaciones en las que hemos hablado a detalle de la metodología, solamente hemos como dedicado la charla a hablar de ese paso a paso. De hecho, generamos un taller de intervenciones urbanas en el marco del Foro Nacional de la Bicicleta este año, un taller de 5 días, también puedo compartirles el link de la biblioteca del taller. Entonces, aquí quiero que hablemos rápidamente de la movilidad activa y la pandemia, que es lo que ha pasado con esta situación de emergencia y que además de eso nos deja evidentemente la importancia de movernos activamente en nuestras ciudades. Es decir, todo esto de lo que estamos hablando son problemáticas que antes de la pandemia igual existían. O sea, no, espacio público que no responde a las necesidades de las personas que caminan o montamos en bicicleta, espacio público hostil a nivel de seguridad vial, espacio público hostil a nivel de seguridad personal, pero la movilidad activa y la pandemia tienen una relación muy particular porque resulta que la bicicleta es un transporte para evitar propagar una pandemia, ¿no? Nos asegura no entrar en aglomeraciones del transporte público, por ejemplo, también nos ayuda con el distanciamiento físico a la hora de estar transportándonos, nos ayuda a estar a 2 metros de distancia entre la persona que va más adelante y que va detrás mío. Entonces, pues la bicicleta es esta herramienta que nos ha evidenciado todavía cómo las condiciones para la movilidad activa debe ser una prioridad en las agendas urbanas. Entonces resulta que además de la bici como transporte para evitar propagar una pandemia, caminar también es una de las estrategias para, pues, evitar propagar el contacto, evitar contactarnos para propagar una enfermedad, ¿no? Aquí este es el mapa de la red de ciclorrutas actualizado de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, en la que como ciudades como Bogotá y otras ciudades a nivel mundial, que no sé si
varios estén familiarizados con artículos, con todo lo que ha pasado con la transformación urbana de nuestras ciudades, Berlín, por ejemplo, París, cómo estas ciudades han transformado su infraestructura vial para darle prioridad al uso de la bicicleta, entendiendo cómo la bicicleta tiene ese poder, ¿no? Entonces, cómo esto también ha generado, en nuestro caso, una ciclorruta por la avenida Carrera Séptima. Eso es una cosa que yo como ciclista, por ejemplo, agradezco profundamente cual sea su forma de haberse generado, porque es un espacio en el que puedo sentirme segura, repito, es decir, no solamente la seguridad está asociada a si me acosan en la calle o me roban, sino a en cualquier momento un Transmilenio me quita la vida, como sucedió hace 2 días en la ciudad de Bogotá o un mío en Cali. Entonces, como también la pandemia ha dado una prioridad a la movilidad activa en nuestras ciudades. También entendiendo cómo el andén es la unidad más importante del espacio público, porque esa vida que pasa en el andén, esa vida que en el andén nos permite estar a 2 metros de distancia, nos permite generar estrategias para tener comercio al aire libre, para poder interactuar entre nosotros sin exponernos a aglomeraciones o espacios cerrados. También deja en evidencia cómo la calidad de estos espacios públicos debería ser una calidad que responda a las necesidades de las personas que normalmente lo utilizan. En Latinoamérica, las personas que más caminan en su mayoría son las mujeres, por ejemplo. Entonces, ¿cómo estos espacios públicos deberían responder a las personas que mayoritariamente lo utilizan, por ejemplo? Entonces, ¿cómo estas transformaciones urbanas también pueden responder a esas necesidades? ¿Para qué? Para mejorar y transformar para la movilidad activa. Estas intervenciones tienen ese foco, mejorar, transformar al intervenir, para que al momento de interactuar en nuestros espacios públicos podamos tener esa certeza de, pues si yo me asomo por la ventana de mi casa de la parte de atrás, no me va a dar susto porque no es un espacio hostil, sino es un espacio donde se generan actividades culturales, es un espacio donde los niños y las niñas y las personas mayores se pueden sentar a ver películas, donde invita a las personas que vienen en bicicleta, porque si aledaño hay una cicloinfraestructura, pueden detenerse en su recorrido y hacer que este espacio sea más ameno y no los incentive, por ejemplo, a cambiar de ruta, como sucede con los patrones de viaje de las mujeres. Nosotras la mayoría de las veces identificamos en nuestra ruta un espacio inseguro, lo primero que hacemos es, yo por ahí no paso, prefiero desviarme y hacer un recorrido más largo, pero como estas intervenciones también pueden hacer que la promoción del uso de la bicicleta sea más fácil. Es decir, que si transformamos nuestros territorios para mejorarlos, más mujeres se van a animar a andar en bici, más personas mayores también lo van a hacer, porque repito, tenemos unas ciudades que no responden a estas formas de vida en las ciudades. Para caminar, para que podamos caminar en nuestros entornos urbanos de manera segura, esto es una intervención que hicimos, un cruce sencillo, enfrente de un colegio, por ejemplo. Ahorita mismo también estamos trabajando con la Cuadra Bacana en Barranquilla para hacer una mejora de señalización vial en un contexto donde hay un colegio, un hospital. Cómo caminar en nuestros diferentes entornos urbanos es una necesidad, un derecho que tenemos, pero que la mayoría de las veces no nos da esas condiciones. Entonces, cómo en entornos escolares la señalización escolar es vital, porque si tenemos un flujo de 500 estudiantes en la mañana, 500 estudiantes en la tarde, pero no tenemos condiciones óptimas y por la mañana y por la tarde las personas con sus familiares tienen que exponerse y como este cruce se convierte en un maratón por la vida, no tiene sentido, ¿no? O sea, para caminar en nuestras ciudades, cómo mejorar y transformar para andar en bicicleta, para que las señoras se quieran subir a la bici, por ejemplo. Entonces, si yo le digo a mi tía, vámonos en bicicleta hasta el centro, pues me va a decir que estoy loca, que ni de fundas porque es muy peligroso, porque no hay una conexión que la haga sentir segura, porque toda la ciclorruta hasta el centro pues no está conectada, porque en cualquier esquina o cruce donde hace falta la señalización o donde hace falta este mejoramiento de espacio público puede sucedernos un accidente. Entonces, como estas transformaciones también pueden hacer que esos patrones de movilidad cambien para vivir la vida afuera, repito, ¿cómo es posible que tengamos que todos los días trabajar de manera constante en no generar una discriminación por nuestro color de piel o por lo que nos gusta hacer en la calle? Entonces unos montamos en bicicleta, otros caminamos, otros quieren salir a bailar en la calle, hacer actividad física, tener una vida afuera, pero se nos ha olvidado bastante también que lo que pasa de nuestra casa, de la puerta para afuera, también es una problemática colectiva, también debería interesarnos como ciudadanía activa de nuestras ciudades, entonces para vivir afuera de manera tranquila, sencillamente
de tal forma en la que pues si yo quiero salir a bailar atrás de mi casa lo pueda hacer y me sienta segura, me sienta ameno, que si quiero salir a patinar también lo pueda hacer. Entonces, que si quiero salir a llevar a pasear a mi bebé en el coche, yo pueda tener un recorrido óptimo, no tenga que bajarme a la vía, exponerme a una inseguridad vial. Y para generar espacios de igualdad, que ahí es donde conecta con, porque nosotros también lo hacemos con este enfoque de género que hace un momento hice una profundización pequeña en la que para igualdad significa trabajar, por ejemplo, con los niños y las niñas. Nosotros no tenemos en cuenta, no trabajamos en una planeación de ciudad en la que los niños y las niñas la planeen, ¿no? En Cali en estos momentos tienen proyectos como Vivo mi calle, por ejemplo, con la juventud en la que es muy necesario, a sabiendas que siempre hablamos de cómo la sostenibilidad es no comprometer los recursos que tenemos para las generaciones futuras, ¿no? Para que las generaciones futuras lo puedan disfrutar, pero son conceptos y teorías que hemos venido trabajando con el paso de los años y que no estamos aplicando y que las generaciones futuras ya somos hasta nosotros mismos y estamos solucionando esas problemáticas porque de verdad no hemos podido generar una sostenibilidad en el uso de nuestros recursos, en este caso nuestros recursos urbanos. Entonces, para generar esa igualdad que es necesaria en nuestros entornos urbanos, de trabajar con los niños, de trabajar con las mujeres, con las personas mayores, y por eso es tan importante pensar en este tipo de intervenciones, para que podamos tener unos entornos urbanos más activos. Y aquí ya para cerrar el espacio, porque Bisistema, que es una cosa que me gusta contar al final de estas reflexiones, ¿me regalan un momento, por favor? Ya, ¿me escuchan ahí? María. María. Ya. Porque Bisistema, pues para nosotros la bicicleta es nuestra herramienta de transformación urbana y social para trabajar como un sistema, entendiendo que el sistema es un conjunto de componentes interconectados y organizados para lograr procesos y objetivos de desarrollo sostenible en nuestras ciudades. Por eso nosotros somos Bisistema, básicamente, por eso nosotros hacemos todo este tipo de acciones, porque además de entender nuestro compromiso profesional con nuestros entornos, también entendemos y conectamos nuestras pasiones, como el andar en bicicleta. Y muchas gracias por haberme escuchado, quedo atenta a dudas y preguntas, espero no haberme extendido un montón, que podamos conversar ahorita un poco más, que les pueda compartir todos estos links y bibliografía de los que les hablé, porque cada una de estas cosas es casi que una charla completa, cada una de estas temáticas, de estas aristas que tiene todo esto es espacios diversos, entonces pues adelante, quedo aquí a su disposición, ahí están nuestras redes sociales para cuando nos quieran contactar. Aquí no sé en realidad cómo dejo de compartir pantalla, entonces lo voy a dejar ahí como abierto. Vale. Acá hay una pregunta, dice, ¿cuáles han sido los mayores retos al desarrollar este tipo de iniciativas? Uno, el trabajo con la comunidad, porque normalmente nos encontramos con entornos urbanos, con ciudadanía incrédula, ¿no? Nosotros tenemos en Latinoamérica, en ciudades como Bogotá, en Cali, una ciudadanía que no confía en sus administraciones, ¿no? Porque tenemos pues unas herencias corruptas muy fuertes. Tenemos unas herencias en las que si desde arriba las cosas no se hacen bien, pues la ciudadanía no confía en absolutamente nada. Entonces el trabajo con la comunidad es un gran reto porque al encontrar unas comunidades tan incrédulas, pues se hace más difícil porque son muy herméticas, no se atreven a expresar sus necesidades, no creen que las acciones van a suceder, no creen que los cambios pueden ser posibles, entonces romper estas barreras del miedo, de la desconfianza para de verdad tener unos resultados óptimos es un gran reto, no es imposible para nada, de hecho cuando se rompen, y no solamente de la desconfianza, sino también de la misma violencia que sufrimos en nuestros entornos urbanos inmediatos, entre nosotros mismos, efectuamos ciertos comportamientos de violencia en el que entre tribus urbanas, la población vecina, hay comportamientos violentos, entonces lograr esta armonía entre las comunidades también es un reto,
Es una como las cosas puntuales que nos ha sucedido en las intervenciones. Encontramos comunidades divididas, fragmentadas, y que también está asociado pues a estas condiciones de desigualdad. Entonces ese ha sido el grandes retos, y también lograr hacer estas alianzas para lograr los objetivos, las que les comentaba, entre la ciudadanía, las instituciones académicas, el gobierno local, todas estas organizaciones. Es un gran reto porque si tenemos estos modelos de participación y de trabajo colectivo, lograr integrar de manera óptima todas estas organizaciones de manera estratégica para que todas las personas puedan tener una participación igualitaria y toda su voz sea escuchada y todas las necesidades se respondan y cada quien se comprometa desde sus diferentes enfoques y sus diferentes accionarios y saber hacer, es uno también de los grandes retos que se tienen en este tipo de proyectos, pero no son imposibles. También otro de los retos normalmente es el recurso financiero, cómo incentivar la realización de estas intervenciones cuando hay pocos recursos o no hay. Entonces aquí es muy necesario la creatividad, las ganas de hacerlo, entender que esto es un ejercicio netamente consciente de nuestras realidades, conocer nuestras realidades al máximo para lograr hacerlo. Entonces identificar cómo, si no hay recursos, las alianzas son vitales. El ejemplo que les ponía de la intervención en Cali se logró gracias al trabajo de todas las organizaciones, de cómo organizarnos para conseguir todos y cada uno de los recursos, cómo el apoyo de la institución pública también fue vital, cómo cada uno de esos pequeños factores se va juntando y se va uniendo para hacerlo realidad. Y se hace más sencillo cuando el propósito y el objetivo de estas intervenciones es claro, cuando el propósito está enfocado en mejorar y transformar estas realidades para mejorar calidad de vida y bienestar de las personas en nuestros entornos urbanos. Ese ha sido uno de los grandes retos. Vale, nos preguntan cómo es el proceso gráfico, la escogencia de colores, formas, diseños. Lo que les decía, ese proceso gráfico nosotros lo hacemos con la comunidad. Entonces, para dar solución a diferentes problemas, por ejemplo, para responder a diferentes problemáticas como temas de oscuridad, nosotros hemos tratado de utilizar estrategias como aplicar la teoría del color. Entonces, como a nivel arquitectónico generar espacios claros puede funcionar para hacer espacios más iluminados y más grandes. Entonces, lo hemos llevado al espacio público para tratar de solucionar problemas de oscuridad en horarios nocturnos, que ha funcionado estas estrategias. Entonces, ese proceso nosotros lo hacemos netamente basado en las necesidades. Por ejemplo, en el proceso que llevamos ahorita andando con Barranquilla, que queremos generar un corredor activo, una vía compartida entre muchos actores viales, hemos basado toda esta identidad de color en la identidad propia del lugar, en cómo ellos tienen unos patrones distintos culturales, como para ellos cosas como la música, la tradición, festivales tienen una importancia muy fuerte. De hecho, también las mismas personas que habitan el espacio público son diferentes, venden otro tipo de cosas y cómo se caracterizan. Entonces, siempre utilizamos este tipo de insumo, de qué es lo que pasa localmente, cuál es esa problemática y cómo podemos utilizar herramientas y estrategias de diseño como la teoría del color, como generar diferentes patrones geométricos para solucionar el distanciamiento social, por ejemplo. Entonces, ese ha sido como nuestras herramientas de cómo enfocamos el diseño, las formas geométricas. Nosotros no nos enfocamos en crear netamente diseños, por ejemplo. Eso es algo con lo que siempre tratamos de trabajarlo a profundidad, sino que de verdad sean soluciones funcionales para las problemáticas y cómo esas soluciones funcionales se mezclan con la identidad de las ciudades, la identidad de los barrios, con las necesidades a solucionar, problemas de iluminación, problemas de actividades culturales, mejoramiento de señalización. Entonces, esas son como nuestras formas de escoger colores, de definir geometrías como tal, es decir, como que respondan funcionalmente, o patrones de formas. Ahorita en la intervención de Barranquilla, lo que les comentaba, elegimos utilizar a las personas del barrio, los perfiles por ejemplo, la vendedora de alegrías o vendedoras en la costa Caribe que tienen
algo en su cabeza que es muy tradicional, verlas en el espacio público, o sea, cómo esto también se puede convertir en un insumo de diseño y es muy, muy peculiar de cada punto de cada intervención. Súper, Laura. Bueno, no tengo más preguntas por acá en el chat. Eh, pues Laura, no, muchas gracias por aceptar la invitación. Creo que el contacto precisamente fue de la arquitecta Liana, que también está muy comprometida con este tema del urbanismo táctico, de estas acciones colectivas de alto impacto, y nos emociona mucho que este tipo de iniciativas empiecen a darse y sobre todo que tengan acogida en la comunidad y sobre todo en las administraciones. No es fácil, dado el carácter administrativo que tenemos pues en nuestro país, donde cada 4 años es casi que borrón y cuenta nueva. Afortunadamente esta administración pues está un poquito conectada con esos temas de movilidad sostenible y de estas iniciativas colectivas. Te queremos dar las gracias, Laura, a los asistentes también. Ojalá pues se puedan hacer pues alianzas sociales, académicas para que nos puedas compartir acá cuando ya pasemos pues esta situación de pandemia, proyectos pues interesantes en nuestra ciudad. De hecho pues ya se están haciendo algunos. No sé, Sí, pues sí. hay varias iniciativas y lo que tú decías, es un reto ese tipo de cosas como los cambios de administración. Nosotros también hemos pasado por eso. Ese ha sido también uno de los retos porque compromete directamente la sostenibilidad de las acciones, por ejemplo. Entonces puede ser muy peligroso y muy desafiante generar acciones, mejorar, transformar, tener todo un proceso, cambiar la administración y ya, pues, lo que tú dices, borrón y cuenta nueva, y eso directamente afecta a la ciudadanía. Entonces, como decimos nosotros en Bisistema, hay una problemática muy fuerte porque entonces la nueva administración llega y ya no me gustan los cuadernos azules, traigo otros cuadernos sin mirar directamente esos cuadernos, cuáles son los procesos, cuáles las afectaciones puntuales y eso pues vuelve y juega, tiene un impacto directo en la credibilidad de las instituciones. Entonces eso deja unas cicatrices muy fuertes en la comunidad de la ciudadanía. Eso hace que el trabajo comunitario se complique mucho más, pero que ese reconocimiento de cada uno de los actores importantes, como les mostraba en el mapa de actores, la ciudadanía, las organizaciones públicas, las organizaciones no gubernamentales, las colectividades ciudadanas, las personas del común que no están organizadas pero que quieren hacer cambios y accionar, es importante en la misma medida, en la misma proporción, la participación de cada una de esas personas estratégicas, porque ahí es donde si hay una desconexión de uno de esos cables, hay otras organizaciones y otras personas que tienen muy claros los propósitos y los objetivos de esas acciones y esas transformaciones, que son las personas que se encargan de que las cosas no se mueran, de que las cosas sigan teniendo esos impactos y esos resultados esperados. Entonces es bien vital como empezar a reconocer esos cambios, cómo están sucediendo y sostenerlos en el tiempo, que es uno de los retos más difíciles, la sostenibilidad en el tiempo. Les agradezco de nuevo por la invitación, de verdad espero haya sido de su agrado lo que les comenté, lo que les charlé. Si quieren ahondar un poco más, pues ahí les dejé nuestros correos, también nos pueden escribir, nosotros con mucho gusto les responderemos. También por lo general muchas personas también nos escriben para tener charlas más directas sobre algún punto en específico, estudiantes sobre asesorías para sus tesis, eso también lo hacemos con todo el gusto, porque es un tema que está cogiendo mucha fuerza en la academia y, por ejemplo, el enfoque de género, trabajar desde la mirada no solamente de las mujeres, sino de las personas mayores, de las poblaciones vulnerables que están reconocidas constitucionalmente, debe ser una prioridad en nuestras agendas y debe ser una prioridad que debe empezar a pasar desde la academia, por ejemplo. Es una prioridad que no debemos esperar a conocerla en nuestra vida profesional o en la práctica, cuando uno ya se estrella, cuando son las cosas en realidad. Entonces también es muy importante que desde la academia todos estos aspectos empiecen a tener una importancia muy fuerte. Y muchísimas gracias de nuevo por el espacio
estaré atenta. Si tienen alguna pregunta, te enviaré la presentación para que la puedas compartir y el link de la bibliografía y del taller para que puedan ahondar un poco más en todo esto. Vale, Laura, muchísimas gracias a todos los que asistieron. También muchas gracias. El link del video de la grabación va a estar disponible para aquellos que no pudieron estar en vivo en este momento. Y nuevamente, gracias, Laura, por tu compañía y esperamos pues generar unos vínculos académicos bien interesantes. No, de nada a ustedes. No siendo más, pues nos despedimos de esta charla virtual. No sé si alguien más, si nos generaron más preguntas. Y No, por el momento nada. Felicitaciones de parte de muchos estudiantes. Eres un gran ejemplo a seguir. gracias, gracias. Solamente lo hago porque me gusta realmente. Yo amo mi trabajo y me gusta hacerlo día a día. Nosotros nos despertamos a trabajarle la bicicleta para que cuando nos preguntan por qué lo hacemos, porque queremos que más personas monten en bici, porque queremos que más personas se sientan seguras andando en la calle, porque pues nosotros mismos no nos sentimos seguros. Todos los días el equipo se va y es, me avisas cuando llegas, qué preocupación, y así no deberían ser las cosas. ¿Por qué cruzar la puerta de la casa tiene que ser un, qué peligro, será que va a llegar vivo o viva? Eso no debería ser así. Esa es nuestra motivación. Vale, muchísimas gracias. Que estén Hasta muy bien. otra próxima oportunidad. Nos Hasta luego. vemos. Que estén Hasta bien. luego a todos. Chao.